programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Saludamos a Antonio Renegado, Dios te bendiga, a María Teresa Cuadra, también a Juan Carlos Navarrete, a Juan Gómez, a Aguirre Abismar. Y Dios bendiga también a la familia Hernández, a la familia Ruiz, la familia Norori y Francisco Gamboa. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a reflexionar un poco de la palabra del Señor en el libro de Lucas. En el capítulo 20 vamos a leer del versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y que levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Amén. El ser humano siempre nos encontramos con una gran interrogante. Por doquier siempre nos encontramos con personas que nos hacen esa pregunta. Aquí todo se termina, dice uno. Otros expresan: yo no creo que haya una resurrección. Cuando ya murió una persona, hasta ahí se acaba todo. E inclusive hay muchos pensadores que hablan acerca del tema. Infinitas religiones siempre están retomando este tema y de una u otra manera siempre están dando sus propias explicaciones. Y no es la excepción en la época de nuestro Señor Jesucristo. En su época ministerial, pues también habían grupos de personas que ellos enseñaban, pues que no había resurrección, sino que hasta ahí se acababa todo. Y fue necesario que tuviera una intervención Jesús para explicarles a ellos que no es así como ellos piensan. Esto denota que aquellas personas que dicen: no hay resurrección, cuando se murió se acabó todo, yo no tengo por qué preocuparme de la vida. Y este pasaje bíblico demuestra que sí, debemos de preocuparnos por un futuro que debemos de saber siempre estará al lado de Cristo. Por eso en la época que Jesús está enseñando, se acercó un grupo de religiosos que eran los saduceos, los cuales no creían en la resurrección, presentándole a Jesús un caso hipotético para que así de esa manera ellos retomar y decir ante todos que tenían la razón. Pero Jesús, vuelvo y digo, es el único que tiene la moral para enseñarte, amigo y hermano, que sí hay resurrección para vida y para condenación. Si nosotros observamos,
dos lugares muy diferentes que nosotros cuando estamos en vida lo elegimos. Cuando elegimos a Cristo, elegimos la vida, y cuando rechazamos a Cristo, pues rechazamos la vida. Recordemos que Jesucristo en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre, o sea al cielo, si no es por mí. El caso hipotético que le presentan los saduceos a Jesús es que había una costumbre entre los judíos. Por decir algo, si un hombre se casaba con una mujer y no había descendencia al fallecer el hombre, entonces uno de los hermanos debía de casarse con esta mujer, y la descendencia que tuviese esta mujer se le iba a asumir que era del hijo que había muerto. Esto con un propósito: que en Israel no se olvidaran ni sus apellidos ni sus nombres. Es aquí que digo que es un caso hipotético, porque no creo que se haya realizado. Dice, le presentan a Jesús que 7 se casaron con él, con la mujer, y que los 7 fallecieron. Y la gran pregunta que ellos querían hacerle a Jesús es: allá en la resurrección, ¿de quién será mujer? Y es así que ellos no concebían la idea de que la resurrección es algo diferente. La resurrección, ya no vamos a resucitar con este cuerpo y con esta carne corruptible, sino que con un cuerpo incorruptible, como dice Jesús, para aquellos que sean dignos de alcanzar el siglo. Si nosotros observamos acá, Jesucristo es el propósito. Él quiere que tú te des cuenta, amigo y hermano, que sí, cuando nosotros elegimos a Cristo, vamos a tener parte con Él en ese nuevo siglo, como dice aquí el pasaje bíblico, o en esa vida. Cuando ellos le presentan esto a Jesús, entonces Jesús les dijo algo. Le dijo Jesús: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Recordemos que cuando Dios fundó el cielo, la tierra y su plenitud, y puso al hombre en el huerto del Edén, el Señor le hizo una mujer para que se multiplicasen sobre la tierra, y es ahí donde Dios los bendice. Pero a eso se está refiriendo Jesús. Se está refiriendo a los hijos de este siglo cuando habla Jesús, o a esta vida que nosotros tenemos. Quiere dar a entrever que hay otra vida después de la muerte. Y eso es lo que muchos no entienden, y muchas veces, por más que le buscamos, si no venimos a las Escrituras y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nunca lo vamos a entender. De que cada persona que fallece en este mundo, la Biblia dice y esclarece: resucitaremos una vez, para vida eterna o para condenación. Recordemos que ya Pedro, explicando en las cartas del Nuevo Testamento, él dice de que habrá resurrección. Entonces debemos de estar preocupados de esta oportunidad de vida que tenemos de encontrarnos con Jesús, para poder gozar junto a Él en el reino de Dios. En la enseñanza que Jesús le da, Él dice: los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Un pasaje bíblico paralelo a este dice: seremos semejante a los ángeles. Soy de las personas que constantemente vivo investigando, y me encuentro con muchas personas hablando de extraterrestres, de ovnis, hablando de unos temas de que la visitación de seres de otro planeta, y ellos tratan de confirmarlo. Pero la verdad es que si hay extraterrestres, estos son los ángeles creados por Dios, que a lo largo de toda la historia, en ciertos momentos de nuestras vidas, han venido a ayudar al ser humano. La misma Biblia especifica y habla cuando Israel era llevado por el desierto, que Dios enviaba a su ángel a protegerlo. En muchos constantes pasajes bíblicos observamos que los hombres miraban los ángeles que estaban a favor de ellos, defendiéndoles, y viceversa. Muchos veían a los ángeles que estaban en contra de ellos. Entonces es una realidad. Existen seres
creados por Dios, que son superiores a nosotros y que en cierto momento son los que nos ayudan para que nosotros seamos llevados por Dios y tener parte en ese siglo que dice la Biblia, los que fueren tenidos por dignos. Pero entra una interrogante ahí: ¿qué debo de hacer yo para ser tomado como digno y poder entrar al reino de Dios? Recordemos, Jesucristo él mismo dice que él vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Y Pablo dice, por los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo fui el primer pecador. Esto hablando con toda humildad Pablo y entendiendo algo: el único que puede dignificar a cada persona es cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y Él borra nuestros pecados. Lo único que puede borrar tus pecados y mis pecados, amigo, es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Podemos hacer cualquier cosa, podemos hacer cualquier sacrificio, pero el verdadero sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos ser dignos ante los ojos de Dios y alcanzar en ese siglo y tener parte con Él en el reino de los cielos. Ahora, Jesús siempre decía, ejemplo os he dado. Y todos sabemos, es raro y contado aquella persona, la historia lo confirma, de que Jesucristo murió en una cruenta cruz donde los hombres le mataron. Pero la misma historia revela, hace unos días hay un montón de documentales donde habla que la tumba donde estaba Jesús quedó vacía. Y esto confirma algo: el Cristo que predicamos nosotros y que por eso lo hacemos es un Cristo que murió, pero el tercer día resucitó con poder de los cielos. Y dice la Biblia que Cristo al tercer día se levantó de la tumba y ascendió a los cielos. Y por eso dice la Biblia, de la misma manera en que el Padre resucitó a su Hijo, va a resucitar a todos aquellos que creen en Él. Ahora, hay algo que debemos de saber, y es que en esto del camino de Dios es un camino constante, perenne. No el hecho que yo acepté hoy a Cristo y ya vivo en el mundo nuevamente y me olvido de las cosas que Dios me ha dado, ya soy salvo, como algunas religiones que dicen salvos siempre salvos. O sea que acepté a Cristo y después me puedo ir al mundo a pecar. No, Jesús explica claro: si eres digno es porque Dios te ha sacado del pecado, ya no tenemos más participación del pecado, las cosas viejas pasan y todo empieza a ser nuevo. Cuando empezamos a hacer, por ayuda de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las cosas nuevas, eso significa que Dios te está dignificando para que tengas parte con Él en el reino de Dios. Y habla claro que hay una nueva vida. En el libro de Apocalipsis, por revelación hacia Juan en la isla de Pasmos, él claramente dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no estaban más y el mar ya no existía. Esto habla en aquel pasaje bíblico que dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Eso habla que la vida de este siglo va a cesar en su momento, pero que solo aquellos que alcanzaron a Dios a través de diferentes esfuerzos y que la sangre de Jesús los haya limpiado, entonces entraremos a tener vida con Cristo en este segundo siglo. También hay algunos reportes de personas que ellos quieren ir a poblar otros planetas, y hoy en día se escuchan más esos rumores, pero es claro, la Biblia dice: si a la luna dijo Dios te vas a remontar, de ahí el Señor te va a vacar. Este siglo o esta vida en Cristo es podemos decir así, es una oportunidad para que las personas sean salvas, y esto es para todos. Recordemos que dice la Biblia que Dios ha extendido su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso es lo que está haciendo Jesús, explicándole a los saduceos en este pasaje bíblico, de que ellos tienen que aprender a creer y darse cuenta: en Cristo hay bendición, en Cristo hay salvación y en Cristo hay vida eterna. Y por eso debemos de tomar muy en serio la vida que nosotros tenemos acá,
porque de lo que hagamos acá va a depender nuestra estadía en este siglo venidero. Al final le dice el Señor Jesús, le dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, está hablando de la vida eterna y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y aquí detalla que es una vida diferente en el cielo a la que hemos tenido acá. En una de las grandes interrogantes que Jesús le contestó a muchos está la de Nicodemo, cuando Nicodemo va y le pregunta al Señor que qué debe hacer para entrar al reino de Dios, y que Jesús le detalla claramente que tiene que haber un cambio o un nacimiento nuevo. Y es eso lo que muchas personas hoy no entienden, de que tú y yo debemos nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es reconocer que dependemos totalmente de Dios, reconocer que necesitamos a Cristo en el corazón, reconocer que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, y que cada instante de nuestras vidas, cuando Él guía nuestros pasos, y al finalizar de esta vida seremos dignificados y podremos resucitar en un futuro con Cristo para estar con Él en el reino de los cielos. Luego le dice el Señor: y la resurrección. Entonces hay resurrección. Si Cristo habla de resurrección, si Cristo habla de otra vida, es una realidad. Porque vuelvo y digo, es el único que tiene la moral para hablar de cosas que nosotros no entendemos. Jesús, Él le dijo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este versículo habla claro: Jesús vino a revelarte los misterios del cielo para que nosotros entendamos. No hay por qué condenarnos cuando podemos tener vida en el reino de Dios. Un ejemplo: no hay por qué ir a la cárcel cuando podemos evitar cometer esos delitos, pues viceversa. Así debemos de ser nosotros. Cuando nosotros no cometemos esos delitos, entonces vamos a tener parte con Cristo en el reino de Dios. Porque por ahí escucho: todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos obedecemos. El Hijo de Dios es aquel que le obedece y que se deja llevar siempre por las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Luego dice el Señor: porque no pueden ya más morir. Y habla aquí de que primero habla de un siglo, otro siglo, luego habla de que hay una resurrección, y luego dice que ya no vamos a morir. En otras palabras, esa vida que se aproxima es una vida eterna, en el cual dice aquí Jesús mismo, no digo yo, y dice: porque no pueden ya más morir. O sea que cuando resucitemos con Cristo y estemos allá en el reino de los cielos, ya no vamos a morir, sino que seremos eternos. Y sobre todo por esto, porque recordemos que la muerte entró al mundo por el pecado, como dice la Biblia, y la paga del pecado siempre es la muerte. Pero el espíritu que se rebeló en contra de Dios, la muerte misma, la misma Escritura dice que será lanzada al lago de fuego para ser destruida. Entonces es aquí que en el reino de Dios ya no se va a morir más. Y luego dice: son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Entonces habla de la existencia de una población espiritual, de una población de ángeles, de hijos de Dios, de servidores de Dios, los cuales cuando nosotros resucitemos con Cristo vamos a ser semejantes a ellos. Y dice la Biblia: y seremos constituidos hijos de Dios. Y luego dice: al ser hijos de la resurrección. Entonces habla claro. Amigo que me escuchas, aquellas personas que dicen: bueno, estoy triste porque voy a morir, pues lo más importante es que debemos de buscar a Cristo en vida para que tengamos parte con Él en el reino de Dios. Podemos hacer los esfuerzos que nosotros querramos, pero el único que da la vida es Jesucristo, el cual debemos de aceptarle en el corazón, aceptarle como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador personal. Y un pasaje bíblico que nos relata es cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. Si nosotros observamos, ambos ladrones, comienza uno de ellos a injuriarle y a decirle a Jesús: si eres hijo de Dios, descende de esa cruz y salvanos a nosotros. Este te quería ser salvo sin arrepentirse. Es lo que la gente muchas veces quiere, que el Señor los salve, que el Señor los sane, pero no dejan el pecado.
Todo lo contrario, el otro que le reprende y le dice a Jesús, primeramente le reprende al amigo y le dice, tú y yo estamos pagando las consecuencias de nuestras obras. En otras palabras, somos dignos de muerte, pero este hombre ningún mal ha hecho. Este hombre reconoce en el corazón que Jesús, el que estaba ahí, no había cometido ningún mal. Quizás todo lo que había escuchado acerca de Jesús, este varón se daba cuenta de algo. En ninguna instancia Jesucristo hizo infracción de ninguna ley. Lo único que Cristo vino a hacer fue obras buenas, beneficios y todo. Y Él lo reconoce. Es lo mismo, amigo que me escucha. El Señor quiere que reconozcas que todo lo bueno, todo lo que Jesús nos da, debemos de recibirlo. Y cuando recibimos al que da lo bueno, entonces nos convertimos en hijos de Dios. Por eso claramente ese ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba creyendo en este siglo, estaba creyendo en ese reino, estaba creyendo en esa resurrección. Y fue donde Jesús afirmativamente le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso de Dios. Esto habla de que si se iba a morir, porque Jesús le está afirmando que van a un paraíso, y el otro que estaba allá, que estaba injuriando, que estaba acusando a Jesús, el Señor no le dijo lo mismo. Esto habla de que en realidad, amigo, hay dos lugares donde vamos cuando morimos: o vamos al paraíso de Dios, o se va, nosotros ya sabemos, como algunos pregonan, y que la mayor parte de las religiones lo enseñan, pues un infierno. Ahora luego dice Jesús, aquí en el pasaje bíblico, porque al ser hijos de resurrección, pero luego dice, pero en cuanto a los muertos, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto habla claro que eran los patriarcas de Israel que habían muerto, y estos patriarcas de Israel que habían fallecido estaban siempre como vivos delante del Señor. Este versículo dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos, lo cual detalla claramente que estaban delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando morimos, bien dicen algunos, estamos delante de la presencia de Dios, y es una realidad. Fallecemos, pero lo importante es que muramos con Cristo. Al final le dice Jesús, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y esto es con claridad que hay resurrección, hay esperanza después de la muerte para aquellos que morimos en Cristo o de la mano de nuestro Señor. Mi amigo que me escuchas, entonces sí hay vida después de la muerte. Jesús lo explicó, y si lo explicó, es una realidad. Recordemos que Él siempre habló con la verdad, y la verdad se cumple. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Preocupémonos por encontrarnos con el Señor. Lo más triste, creo que lo he dicho varias veces, es que en esta vida nos muramos sin Cristo. Que alguien te llegue a anunciar que Jesús te ama y no querramos aceptarle ni darle cabida en el corazón a la palabra de Jesús. Recuerda que Jesucristo en Apocalipsis 3:20 Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios bendiga también a María Molina, y gracias por su comentario, a Antonio Cuadra y a Juan Gómez. Bendiciones a todos. Y a Juan Carlos Navarrete. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, en esta mañana. Yo no sé, Padre, lo que tú estás haciendo, Dios, pero yo sé que estás tocando los corazones. De manera especial te suplico, Dios, que tu palabra, Dios, haya cabida, Dios, y aquellos corazones, Dios, que no se han encontrado contigo, se puedan encontrar. Rompe atadura, rompe ligadura, abre el entendimiento, Señor, como dice la Biblia, que esa ceguera espiritual que el enemigo, Señor, ha puesto en los corazones de los hombres, Señor, sea rota en el nombre de Jesús. Como dice la Biblia, Padre, que no sean oidores olvidadizos, sino que escuchen, Padre, el llamar de tu palabra cada instante, Dios, que lo único que pretendes con ellos, Dios, es que ellos tengan parte contigo en este reino eterno. Te clamamos por mi hermana Margarita, Señor Gutiérrez. Derrama bendición sobre ella, Dios. Abre esas ventanas de los cielos. Reprende toda atadura, toda ligadura, Padre. Que tu gracia, Señor, esté sanándoles, Dios. Bendice a Aguirre Abismar
Bendice a nuestro hermano Antonio, Señor, Cuadra, a María Teresa Cuadra, Dios, a toda su familia, Dios. Así también a Juan Carlos Navarrete, Señor, a Juan Gómez, Dios, a María Molina, Dios. Bendice a todas estas personas que están escuchando tu palabra a través de la sintonía, Dios, y aquellos que en las redes, Señor, quieran reproducir tu palabra, Dios. Bendícelos, te lo ruego y te lo imploro, en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Será hasta el día lunes que nuevamente pues reflexionemos, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.